la verdad es que en este ciclo de encuentros que venimos teniendo desde Libres del Sur, Mendoza, esperamos con mucha ansiedad y entusiasmo la posibilidad de conversar con vos, Pelado, con cariño, que te decimos así, Humberto Tumini, nuestro presidente del Partido Libres del Sur, porque bueno, creo que sos una inspiración, honestamente lo digo, para muchas de nosotras, en relación a lo que es una dirigencia política que pueda mantenerse en los principios, que pueda dedicar su vida a la construcción de... Te fuiste, Silvina. Básicamente... Ahí volvió. Dale. Claro, anda, bueno, esto de que sos un referente para un ideal, digamos, a seguir, de alguna manera muchos y muchas vemos en vos una referencia de cómo ser un dirigente o una dirigente política. Y eso nos lo da el hecho del partido que supiste construir, ¿no? Que sabés y que sabemos construir a partir también de lo que vos fuiste construyendo desde los inicios de este partido. Así es que nos gustaría que a quienes no conocen toda la historia, porque no se llega a este presente mágicamente, sino que hay que tener perseverancia, hay que tener reuniones todos los lunes, hay que construir colectivamente, hay que tener humildad, no hay que claudicar, no hay que tener mirada cortoplacista, hay que pensar en la realidad de hoy para modificarla hoy, para seguir existiendo y seguir creciendo. Bueno, básicamente nos gustaría escucharte, que nos cuentes un poquito de la historia de Libres del Sur. Bueno, no me alaben demasiado porque me da vergüenza. Y además me hace sentir viejo. Viste que los viejos lo alaban y le dicen todo. Cuando son más jóvenes lo pelean. Entonces, no me alaben demasiado. Bueno, siempre te quisimos. Y a todas, a los que son de Mendoza, y las que son de Mendoza, y también algunos colados que veo ahí lo veo al Nacho y lo veo a Escobar. Bueno, un abrazo y una alegría poder verlos, aunque sea virtualmente. Esperemos que nos podamos ver personalmente en tiempos no tan lejanos, aunque esto viene complicado. Bueno, todos nosotros pertenecemos a este partido, a Libres del Sur, ¿no? Es un partido que ya tiene 33 años de vida y tiene de vida pública, digamos, y tiene algunos años más de vida no pública, porque nos tomamos nuestro tiempo para lanzarlo, digamos, ¿no? Nosotros, como decía el Ale Orellana hoy en una cosita que leí, algunos expresos políticos, acabábamos de salir de la cárcel, el proyecto político al cual nosotros pertenecimos en los años 70, bueno, había sido derrotado por la dictadura y no era razonable reconstruirlo, digamos. Y entonces empezamos lentamente a trabajar para reconstruir una fuerza política, un partido político para intervenir en la Argentina, una Argentina que en realidad estaba peor que 10 años atrás, ¿no? Es decir, la dictadura fue para mal, no solo en términos represivos y opresivos, sino fue para mal en términos económicos. Es más, esa dictadura inició un camino de decadencia de la Argentina que se continúa hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, transitamos ya cerca de 40 y pico de años y la Argentina va para abajo, pero se inició con esa dictadura, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos, tenía toda la razonabilidad construir una nueva fuerza política, en particular porque las fuerzas políticas existentes en ese momento no nos parecían, a este pequeño
grupo de personas que acababa de salir de la cárcel, no nos parecía que expresaran un proyecto político transformador, ¿no? Esto era el año 83, las dos fuerzas políticas dominantes eran el peronismo y el radicalismo, ¿no? Dos movimientos políticos nacidos en su momento para, bueno, para pelear por los intereses nacionales y populares, el radicalismo allá en 1890 y el peronismo en 1945. Pero a esa altura del partido ya interpretábamos nosotros, no tenían proyecto de transformación, ¿no? Es decir, habían estado en el gobierno varias veces y bueno, la experiencia indicaba que no tenían ese proyecto. Y después estaba la izquierda, una izquierda minoritaria con con una mirada muy digamos, por fuera de la cuestión nacional, sin verdadero proyecto de poder. En ese entonces estaba el Partido Comunista y estaba el trotskismo que se expresaba a través del MAS, ¿no? Y del Partido Obrero. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá no hay nada serio para reconstruir una fuerza política. Estaba el Partido Intransigente, que en ese momento había adquirido cierto volumen, había hecho una buena elección en el año 83, había sacado 300 y pico mil votos, con un programa progresista y ¿cómo se llama? Y después en el año 85 sacó 1.000.000 de votos, pero tenía el problema que tenía una dirigencia de gente grande que provenía del radicalismo, que en líneas generales no estaba convencida de ese proyecto, sino que lo instalaba porque observaba allí un espacio político, atrajo muchos jóvenes, pero nosotros, digamos, algunos de estos compañeros nuestros trabajaban por dentro del PIB, pero no se le observaba futuro. Por supuesto que no nos equivocamos, ¿no? O sea, el Partido Intransigente en el año 87 optó por hacer un seguidismo del peronismo y terminó diluyéndose en la historia, digamos, ¿no? Y una parte importante de esa juventud que había traído se vino con nosotros cuando nosotros lanzamos el partido. ¿Y por qué nos demoramos en lanzar el partido? Porque éramos todos expresos y dijimos, si nosotros salimos a instalar una fuerza política, van a decir que somos parte del pasado, ¿no? Parecíamos gente grande. Ahora, por ejemplo, yo tenía 33 años, ¿no? Y los que estaban conmigo tenían lo mismo, tenían menos, éramos jóvenes, pero en realidad veníamos de una dura y bastante larga experiencia política, ¿no? Entonces, y estábamos identificados, más allá de nuestra edad, con una etapa de la historia que la Argentina en general quería cerrar, digamos, ¿no? Con visiones diferentes, pero quería cerrar. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Nosotros lo que tenemos que hacer es contactar con la nueva generación y a esa nueva generación ofrecerle un proyecto político y construirlo junto con ellos. Entonces, había una nueva generación que había surgido después de Malvinas, de jóvenes, en general eran jóvenes 10 años más chicos que nosotros, ¿no? Entre 20 y 25 años, algunos menos, y que, ¿cómo se llama? Y que nosotros entrevimos eran los que podían estar dispuestos a acompañarnos en un nuevo proyecto político en la Argentina. Y entonces trabajamos, no públicamente, ¿no? Durante 4 años, del 83 al 87. Cuando el Partido Intransigente, que concitaba la expectativa de una parte de esos jóvenes, mostró que no tenía viabilidad, nosotros tomamos la decisión de lanzar nuestro partido públicamente y le pusimos Patria Libre, ¿no? Y se lanzó en el año 87, ¿no? Es decir, lanzamos el partido con gente de unas 10 provincias, ¿no? Con centro en Córdoba, que es donde vivíamos nosotros, pero ya con compañeros en 10 provincias, y el 15 de noviembre del año 87 lanzamos lo que se llamó la Corriente Nacional Patria Libre, que
que, digamos, fue el mismo partido que hoy es Libre del Sur. En un determinado momento de nuestra historia decidimos cambiarle el nombre, ya les voy a explicar por qué, pero es el mismo partido, digamos, ¿no? Y bueno, y así salimos a la lucha política, ¿no? Estaba terminando, estaba ya en crisis y terminando el proceso del alfonsinismo, que tanta expectativa había generado respecto de las posibilidades de la democracia, ¿no? Es decir, después de 8 años de ahogarnos en una dictadura muy feroz, el planteo de Alfonsín de que con la democracia se comía, se educaba, ¿no? Se estaba en definitiva mucho mejor, fue asumido por una parte muy grande de la sociedad y muy grande de la juventud. Lamentablemente ese proceso no fructificó, digamos, porque el problema de la Argentina no es solo la democracia, como se ha verificado desde que la tenemos del año 83 hasta la fecha, es decir, durante 37 años el problema en la Argentina no ha sido la democracia. A veces tenemos más democracia, a veces menos, pero tenemos democracia desde el año 83. El problema central de la Argentina es que no encuentra un proyecto nacional que la saque del estancamiento y del atraso. Y bueno, a Alfonsín le pasó eso. Entonces, no soportó las presiones de los factores de poder. La Argentina salió con una deuda muy grande, como esa que tenemos ahora, digamos, de la dictadura. Las presiones del Fondo Monetario Internacional fueron muy intensas. El contexto económico internacional desfavorable. Las presiones de los factores de poder internos también. Y finalmente, el gobierno de Alfonsín fracasó, ¿no? En ese proceso de fracaso que se inicia justamente un poquito antes que nosotros lanzamos el partido, porque el alfonsinismo pierde las elecciones del año 87. Es decir, el radicalismo en el gobierno pierde las elecciones del año 87, lo cual ya reflejaba que se había agotado esa expectativa, digamos, ¿no? Y los últimos 2 años fueron años muy complicados, que como ustedes, no sé si ustedes recordarán, porque acá había muchos jóvenes, terminó en la hiperinflación, ¿no? Tuvo que entregar el gobierno antes de tiempo a Menem, ¿no? Y con Menem, en realidad lo que sucedió que sobre ese fracaso volvió la derecha en la Argentina, travestida, o sea, ya no traían uniforme verde, traían patillas, y se presentaron como peronistas, digamos, pero era la derecha liberal que nos gobernó durante la dictadura, porque el modelo económico que trajo fue el mismo, digamos, ¿no? Es decir, ese modelo de concentración de los recursos de los ricos, de destrucción de la estructura industrial argentina, de apertura de la economía externa, que, digamos, bueno, fue una nueva vuelta al fracaso de la dictadura y del alfonsinismo, le sumamos una nueva vuelta de tuerca de fracaso con el menemismo, ¿no? Cuando llegó el menemismo, esto es importante porque hace al espíritu que nosotros tenemos como partido, ¿no? Nosotros nacemos, ¿no?, de 5 tipos, 5 personas que tienen una voluntad política de transformar este país y comienzan a organizar voluntades en esa dirección en lo que se llama un partido político, ¿no? Eso sucedió en el año 83. Cuando lanzamos el partido político, a poco andar, es decir, primero gana Menem, es decir, gana la derecha del gobierno, ¿no? El primer impacto político, digamos, significativo que hubo para las fuerzas progresistas de izquierda, populares en este país, fue que la derecha ganara las elecciones, aunque se vistiera del ropaje del peronismo, era la derecha, claramente. 10 años de gobierno lo dejaron sin ninguna duda. Pero no solo sucedió eso, sino que además, en el año 91 se derrumbó, en el año 89 se derrumbó el muro de Berlín,
y después se fueron derrumbando entre ese año y el año 90 los países socialistas del este europeo, y en el año 91 se derrumbó la Unión Soviética. Es decir, en esa lucha que nosotros librábamos en estas naciones y en todo el mundo de hace mucho tiempo, más allá de acuerdos o desacuerdos, nuestro punto de referencia eran los países socialistas, porque en definitiva ese era el proyecto al cual nosotros queríamos arribar, una sociedad más justa, una sociedad donde el hombre no fuera lobo del hombre, ¿no? Una sociedad donde la riqueza estuviera igualitariamente distribuida. Bueno, esa sociedad se derrumbó en el año 91 y el impacto sobre todas las fuerzas progresistas del mundo fue tremendo, ¿no? Y además quedó un mundo unilateral, es decir, los yanquis quedaron dominadores del mundo, los yanquis que fueron nuestros históricos enemigos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuando recambiaron a los ingleses en la dominación de esta región, quedaron como dominantes del mundo, pero además quedaron como dominantes del mundo sobre una derrota estruendosa, no por la vía de las armas, sino por la vía de la política y de la economía del adversario, que era la Unión Soviética. Entonces el impacto sobre la fuerza socialista fue tremendo en todo el mundo, y acá también, por supuesto. Solo que además acá se combinaba con que el gobierno lo había ganado la derecha, ¿no? Entonces todas las expectativas de cambio social, todas las expectativas de una sociedad mejor, todas las expectativas de una sociedad, digamos, soberana, defensora de los intereses de las mayorías, se fue a la mierda, ¿no? Y en ese contexto, las fuerzas progresistas de la Argentina tuvieron un impacto tremendo, ¿no? Incluyendo las de izquierda, ¿no? El Partido Comunista se dividió, el MAS, que era la otra fuerza de izquierda significativa en ese entonces, se dividió como en 3 o 4 partes, ¿no? Y una parte muy significativa de la militancia y de la dirigencia progresista dijo, acá tenemos 20 años negros de retroceso en la historia de la Argentina, y o se fueron a su casa, ¿no?, llorando, o dijeron, bueno, hay que acomodarse y ver qué hacer. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros también recibimos el impacto, también nosotros en algunas militancias, alguna dirigencia, recibimos el impacto. Hubo una parte de nuestra dirigencia que dijo, no, me voy a casa, no milito más, está muy dura la situación, esto se viene una noche larga en la Argentina. Una parte minoritaria, pero una parte también tuvimos eso. ¿Y qué dijimos el resto y lo que dirigíamos el partido? Dijimos, hay que pelear, hay que pelear. Ese es el camino, le vamos a ganar. Le vamos a ganar a la derecha. No es cierto que en el mundo y en la Argentina en particular va a ganar la derecha. Será duro, será largo, será difícil, pero le vamos a ganar. Eso habla de lo que somos como partido, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos. Una pequeña minoría. Pusimos la foto del Che adelante. Porque, ¿qué decía el Che? Que hay que ser rebelde. Bueno. Este partido es rebelde. Pero no en el biribiri. Después hay que ser en la práctica, ¿no? Y allá fuimos y peleamos. Y peleamos. Y recogimos. ¿Y qué hicimos? ¿No? Hicimos algo parecido a lo que hicimos en el año 83. Y algo parecido a lo que tenemos que hacer ahora, tómelo en cuenta. Fuimos a la juventud. Fuimos a la juventud.
En el año 83, ¿por qué fuimos a la juventud? Porque los de mayor edad habían vivido la dictadura y estaban apocados. Y la juventud estaba decidida a conquistar la democracia y a tener un proyecto propio. La derrota del alfonsinismo, el triunfo de Menem y la caída del socialismo también impactó sobre la generación de edad intermedia, ni hablemos sobre los mayores. Entonces nosotros dijimos, acá los que van a pelear son los jóvenes. Por eso sacamos el Che y fuimos a buscar los jóvenes. Y así transitamos toda la década del 90. ¿Y quién tuvo razón? Nosotros tuvimos razón. Porque perdió Menem. Porque la resistencia se volvió a ser muy masiva. Y porque en el mundo no fue el fin de la historia. ¿Por qué digo el fin de la historia? Porque había un famoso teórico de ese entonces, economista, que se llamaba Fukuyama, que dijo que la caída de la Unión Soviética significaba el fin de la historia, refiriéndose a que el capitalismo neoliberal era el presente y el futuro de la historia, y que lo demás había sido tirado al tacho de la historia. Pero no fue el fin de la historia. Durante los años 90, en el caso de la Argentina, paulatinamente, esa estrategia neoliberal de traslado de ingresos hacia los más ricos, de destrucción del entramado productivo, ¿no?, de empobrecimiento de un segmento cada vez mayor de la sociedad, eso que ustedes ven hoy de pobreza y de pobreza duro, empezó con el menemismo. Cuando se destruyó el entramado productivo de la Argentina, aparecieron los pobres. Eso que hoy representa barrio de pie, empezaron con Menem. Antes no había pobreza de ese tipo en la Argentina. Y la pobreza que había era transitoria. La gente del interior que se iba al Gran Buenos Aires, al poco tiempo de la villa pasaba un barrio porque empezaba a trabajar en la industria automotriz y en distintas industrias. Lo mismo sucedía en Córdoba. Cuando ya no pudo salir más de la villa, fue con Menem. Y se empezaron a agrandar la villa. Primero del Gran Buenos Aires, después todo el país. ¿Y qué hizo la Argentina? Empezó a resistir. La primera manifestación de resistencia no tardó tanto. Fue en el año 93. Los santiagueños se levantaron contra el gobernador Juárez, un gobernador feudal que tenían ahí, quemaron la casa de gobierno. Por ahí sin demasiada comprensión, digamos, de que tenía que ver con un momento de la Argentina, los circunscribieron más bien a una situación provincial concreta, pero quemaron la casa de gobierno. Hicieron lo que habitualmente hacen los argentinos cuando pelean, ¿no? Y se fueron a la casa de gobierno y se la quemaron. Por supuesto, Juárez se tuvo que ir, fue a parar en Cana, pusieron otro gobierno, etc. Pero sembraron una semilla. Pero no solo pasó en la Argentina. El 1 de enero del año 94, en México, parece que la historia empezó de nuevo y se levantaron los zapatistas. Los zapatistas no existían, ¿no? De golpe y porrazo en el sur de México, en Chiapas, apareció un ejército de la nada que se llamaba el Ejército Zapatista, por Emiliano Zapata, que era un general de la Revolución Mexicana, y eran todos mayas. Se pusieron una capucha, agarraron los fierros, tomaron un montón de pueblos, están todavía, no los pudieron sacar. Y dijeron, nosotros estamos en contra del neoliberalismo norteamericano. Y ahí empezó otra historia, no solo en la Argentina, también en el mundo. Y así transitamos nosotros toda la década del 90, ¿no? Por una decisión en el medio
de una situación extremadamente defensiva, como era la que vivíamos en el año 90, 91, con una voluntad ofensiva. Es decir, nunca, y esto ustedes tienen que aprender, nosotros nunca nos dejamos llevar para atrás. No es que no evaluamos las correlaciones de fuerza, los momentos, pero nosotros siempre tenemos una decisión ofensiva, porque en la política la ofensiva es fundamental para poder alcanzar los objetivos que uno se plantea. Puede haber momentos de defensiva, como no, porque es un problema de correlación de fuerza, pero el espíritu de ser ofensivo es un problema ideológico, es como piensa uno la política. Y de ese pensamiento se deducen después las acciones, que pueden ser más o menos a la ofensiva, acorde a las condiciones que tengamos. Y así nos movimos nosotros. Y así la Argentina empezó paulatinamente a llevar adelante una, primero paulatina y después activa resistencia al modelo neoliberal. Fíjense, nosotros en el año 94 ya le fuimos a la Casa de Gobierno con una jubilada que se llamaba Norma Pla, ¿no? Fuimos a la Casa de Gobierno de Menem, a la Rosada, y nos cagamos a patada con la policía ahí en la puerta de la Casa de Gobierno. Nos tiraron gases, ¿no? Con algunas de las reivindicaciones que hoy levanta Barrio de Pie, ¿no? El hambre, la miseria. Y éramos nosotros, o sea, éramos nosotros y otras pequeñas organizaciones, pero ya empezamos nosotros a ver que había condiciones. En el año 95, Menem manda la Ley de Educación Superior al Congreso. Una ley que decididamente empezaba a avanzar sobre lo que fue la reforma universitaria del año 18. Ustedes saben que en la Argentina, en el año 18, hubo un levantamiento universitario que se llamó la reforma universitaria porque terminó en una reforma que se inició en Córdoba. Los cordobeses son bravos, por izquierda y por derecha. Ahora, derecha. Y culminó con el gobierno, con la universidad pública gratuita y con el gobierno tripartito y con la universidad como nosotros la conocemos, que no era así, por supuesto. La Universidad Argentina era una universidad de élite. La Ley de Educación Superior de Menem, no decididamente, porque es bastante difícil, pero empezó a introducir algunas modificaciones en el sistema de educación superior de la Argentina para hacerla elitista, como la de Chile, por ejemplo, ¿no? Que se pague, que se rinda examen de ingreso, en fin, que un claustro tenga más pesos que otro. La Franja Morada convocó desde la fuga a una movilización al Congreso, fuimos todos, hubo como 20.000 estudiantes universitarios. Cuando se estaba por tratar la ley, la Franja, que seguramente ya había negociado con el gobierno que la ley saliera, convoca a dar una vuelta, no alrededor del Congreso, sino lejos del Congreso, para mostrar la movilización, etcétera, etcétera. En realidad, lo que quisieron hacer es sacar a la gente del Congreso en el momento que se aprobaba la ley para que no se pudriera. Y nosotros nos quedamos ahí como con 2.000 o 3.000 estudiantes universitarios, y cuando anunciaron que se había aprobado la ley, la podrimos, ¿no? Y le agarramos, por supuesto, como era esa época, habíamos cambiado las armas por las piedras, pero usábamos bastante las piedras. Le apedreamos el Congreso y bueno, finalmente le aprobaron lo mismo, pero pagaron un precio político más alto. La Franja, por supuesto, que nos trató de una minoría, no nos dijo terrorista de pedo, digamos, pero nos trató de una minoría provocadora, que no representábamos a nadie.
pero en realidad nosotros representamos, ya teníamos una fuerza universitaria interesante en una agrupación que se llamaba La Venceremos, que fue el instrumento a través del cual nosotros fuimos nucleando los nuevos jóvenes de la generación del 90, ¿no? El Ernesto, por ejemplo, que ya no es joven, pero en esa época era joven. Y algún otro que debe andar por acá, Escobar y algún otro. Al día siguiente la franja llamó una movilización y se juntaron como 6, a una movilización, no, a un acto sobre la Avenida de Mayo, y se juntaron 6 o 7 mil estudiantes y quiso hablar el presidente de la FUA, que se llamaba Nieto, Daniel Nieto, ¿no? Y le impedimos que hablara. Y todos los estudiantes estuvieron de acuerdo con nosotros. No lo dejamos hablar y se tuvo que bajar. Es decir, lo que éramos una minoría de provocadores, le copamos el acto de 10.000 estudiantes y no lo dejamos hablar. En realidad, expresamos el sentimiento de esa juventud, ¿no? Bueno, y después, la segunda parte de los 90, ya ustedes la conocen mucho más, la resistencia se hizo mucho más intenso. Después del año 95, hasta el año 95 el modelo liberal pudo transitar, incluso sacaron la reelección de Menem, porque ingresó una gran cantidad de plata de petrodólares. En ese entonces, digamos, había muchísimos petrodólares dando vuelta por el mundo, e ingresó a la Argentina un montón de plata. Una parte comprando las empresas del Estado que vendió Menem, y otra parte en deuda externa, que después nos llevó al 2001, ¿no? Es decir, la dictadura, Menem y Macri fueron los 3 gobiernos que endeudaron cada uno en su momento a la Argentina, y terminamos donde terminamos con cada uno de esos gobiernos, ¿no? Entonces, a partir del año 95, en una crisis internacional que se llamó la crisis del tequila, que fue una crisis de deuda, la Argentina empezó a tener problemas crecientes económicos, ¿no? Y al calor de esos problemas crecientes económicos, empezó la resistencia a extenderse. ¿Y quiénes llevaron adelante esa resistencia? La llevó un nuevo sector social, los pobres, ¿no? Antes, en la Argentina, la resistencia la llevaban adelante los trabajadores y los estudiantes acompañaban, ¿no? Ahora, la resistencia fue iniciada y llevada adelante por los pobres, eso que hoy representa Barrio de Pie. Ese sector social que se empezó a agrandar sobre la base de la destrucción del entramado productivo que hizo Menem y que arrojó millones de personas a la pobreza. Por supuesto, esas millones de personas, una parte importante, venían de ser trabajadores organizados, ¿no? No es como ahora, que vienen de ser pobres, ¿no? Y nunca conocieron un sindicato, muy pocos conocieron un sindicato. Las compañeras que hacen la comida de los merenderos y tan esforzadamente trabajan, nunca estuvieron organizadas laboralmente. Pero allá por el año 97, 98, una parte de los pobres habían sido trabajadores. Y la primer rebelión contra Menem, lo que después se llamó los piqueteros, fue en Neuquén, en Cutralcó. ¿Y quiénes fueron los que se levantaron? Ex trabajadores de YPF, que habían quedado desocupados con la privatización de YPF, ¿no es cierto? Esa fue la primera, por eso se llamó piquetero, porque cortaron la ruta y le hicieron el aguante a la gendarmería un montón de días. Menem, por supuesto, le mandó la gendarmería, seguramente con el acuerdo de los amigos del MPN, no sé, Jesús puede explicar eso. Pero eso fue el primer inicio de la resistencia en grande. La segunda manifestación fue en la otra punta del país, en Tartagal. ¿Quiénes lo hicieron? También ex trabajadores de YPF, ¿no? Que cortaron la ruta allá en el norte del país, en la otra punta,
Y así comenzó el enfrentamiento, del cual ustedes seguramente ya conocen bastante más porque está mucho más cerca en el tiempo, ¿no? Y se tuvo que ir el turco. Es decir, era cierto lo que nosotros habíamos dicho, que se podía enfrentar el neoliberalismo y que se lo podía derrotar. Era cierto. No, no nos equivocamos. Nosotros en ese entonces, por supuesto, no solo nos dedicamos a tirar piedra y a construir agrupaciones universitarias, teníamos también algunas agrupaciones sindicales que participaban activamente en el conflicto, ¿no? Sobre todo en ATE, en casi todas las provincias nos íbamos paulatinamente extendiendo, teníamos compañeros trabajadores organizados y empezamos también a organizar a los más humildes sobre finales de la década. Barrio de Pie tiene un nacimiento previo. Barrio de Pie se funda con ese nombre en el 2001, pero previo a eso fundamos lo que le llamamos la CTA de los barrios, es decir, nosotros participábamos de la Central de Trabajadores Argentinos, que en ese entonces había surgido como central alternativa a la burocracia de la CGT, y dentro de la CTA se había organizado un sector que contemplaba los nuevos pobres, ¿no? Trabajadores despedidos, se llamaba la Federación de Tierra y Vivienda. Nosotros, que teníamos trabajo barrial, ¿no? Participábamos en la Federación de Tierra y Vivienda y organizamos nuestra propia fuerza. Debe haber sido finales del año 99, principio del año 2000, que se llamó la CTA de los barrios, ¿no? Después le cambiamos el nombre y le pusimos Barrios de Pie, un año y pico después, ¿no? Pero no solo nos dedicamos a organizar la resistencia y organizar los sectores sociales que participaban en la resistencia, también siempre le dimos muchísima importancia a la construcción de nuestro partido, porque la resistencia social sin un proyecto político, tarde o temprano, va a fracasar, porque el cambio real de la sociedad se realiza desde el gobierno, y para llegar al gobierno hay que organizarse políticamente. Entonces nosotros siempre le dimos mucha importancia a la construcción del partido. Y no solo hay que organizarse políticamente, hay que ser partícipe de los procesos electorales, porque la llegada a los gobiernos o a otros instrumentos del poder político como son las legislaturas, es por la vía electoral. Entonces nosotros siempre tuvimos una parte de nuestra estrategia puesta en lo electoral. Ya desde que nos fundamos, es decir, nosotros ya participamos electoralmente a finales de los años 80, fundando Izquierda Unida, ¿no? Para las elecciones del año 89, que ganó Menem, nosotros fundamos Izquierda Unida, donde estaba el MAS, el Partido Comunista, algún partido menor y nosotros. Incluso, ahora ustedes saben que en el proceso electoral hay PASO, ¿no? Que son las internas previas a las elecciones generales. En ese entonces no había PASO, solamente había interna en los partidos, y nosotros hicimos la primera interna abierta en este país. En el año 88 hicimos una interna dentro de Izquierda Unida, ¿no? Donde el MAS llevó de candidato a Luis Zamora y nosotros llevamos de candidato a Néstor Vicente, un muchacho que venía de la democracia cristiana, ¿no? Y participaron, que para la izquierda argentina de ese entonces era un número significativo, participaron casi 160.000 personas en la interna, ¿no? Y nosotros le ganamos al MAS y nuestro candidato en la elección del año 89 fue Néstor Vicente, ¿no? El candidato de Izquierda Unida, y el candidato a vice fue Luis Zamora. Pero no solo participamos allí, sino que rápidamente en la década del 90 nos preocupamos por obtener las personerías electorales,
porque las personerías electorales son los instrumentos de participación de los partidos en las elecciones. Y si uno no tiene personería electoral, está en una situación de debilidad política importante. Entonces, en una fuerza que, sobre todo después del derrumbe del socialismo y el retroceso de las fuerzas progresistas en la Argentina, había quedado disminuida, nosotros, de todo modo, nos pusimos que teníamos que no solo estar a la cabeza de la resistencia y convocar a la juventud a la resistencia, sino que además teníamos que tener participación electoral y teníamos que tener personería electoral. Y la primera personería electoral la sacamos en el año 93, ¿no? En el año 93, en la provincia de Catamarca. Esa fue la primera personería. Y en el año 95, es decir, hace 25 años atrás, yo les cuento esto para que ustedes tengan en cuenta la importancia que nosotros le hemos dado siempre a la cuestión electoral, porque si no parece que solamente peleamos. La lucha política en la Argentina de este tiempo y seguramente el que venga es electoral, ¿no? Por ahí se libra, no la única, pero la principal lucha política, ¿no es cierto? Y como nosotros, aun cuando éramos un partido chiquitito, siempre tuvimos no solo espíritu de ofensiva en nuestras acciones, sino la mirada de que un proyecto popular tiene que mirar el poder político y si no, no sirve. Eso lo aprendimos en los años 70, ¿no? En los años 70 las organizaciones armadas en la Argentina, que nunca tuvieron grandes dimensiones, tuvieron un elemento muy importante para la vida política argentina. Tenían voluntad de disputa de poder político. Perdieron. El enemigo fue muy fuerte, pero tuvieron ese concepto de que había que disputar el poder político, porque solamente con el poder político se pueden transformar los países y transformando los países se puede transformar la situación de la mayoría, ¿no? Y si te conquista el poder político de la derecha, te transforma el país en un sentido retrógrado en beneficio de las minorías. Por lo tanto, la lucha por el poder político es uno de los elementos centrales de este partido. Y en la Argentina eso tiene una parte electoral determinante. Entonces, en el año 95, nosotros ya sacamos nuestra personería nacional. Es decir, ya obtuvimos 5 personerías nacionales, no me acuerdo yo bien, aparte de Catamarca, me parece que, bueno, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y 2 provincias más que no me acuerdo, ¿no? Puede ser Tucumán una de ellas y Córdoba la otra, pero no estoy seguro. 5 hacían falta para tener personería. Y en el año 95 fuimos a las elecciones presidenciales con candidato propio. Fui yo el candidato presidente del partido. Nos cagaron a palos, sacamos pocos votos, ¿no? Era previsible, pero por primera vez tuvimos una instalación política nacional. Es decir, por primera vez pudimos llevar nuestra bandera en la propaganda política, ¿no? Se pelaron el tuje, todos los compañeros que militaron en esa campaña pueden dar fe acá a los que están, ¿no? También me pelé el tuje yo, ¿no? Que era bastante más joven, por suerte, ¿no? Tenía 45 años. Pero hice una campaña en todo el país, fui a todo el país, a todas las provincias, o prácticamente todas las provincias, me parece que a Santa Cruz no llegué, y a Tierra del Fuego tampoco, en ómnibus. No había aviones en esa época, o sea, había aviones para nosotros, eran muy caros y no había pasaje, y hice la campaña en colectivo. Y me viajé en los colectivos de esa época, ¿no? Que tardaban bastante más que lo de esta época, ¿no? Porque ese también ha sido un rasgo nuestro, ¿no? Nosotros hemos asentado nuestra construcción política y nuestra construcción social en el esfuerzo. Es decir, en rompernos, trabajando y esforzadamente y poniendo una infinidad de cosas digamos, por detrás del compromiso político, ¿no? Nosotros, por ejemplo, les voy a contar una anécdota porque es importante, porque tiene que ver con la mística de este partido.
Nosotros, como yo les conté, nos fundamos en el año 87 y siempre tuvimos claro, nos fundamos en Córdoba con una cantidad de provincias, no muy grande, pero una cantidad de provincias ya. Estaba Neuquén, estaba Tucumán, estaba Mendoza, había algunos compañeros, el negro Miguel debe andar por ahí, ya estaba con nosotros, ahora está viejo y choto, pero en ese tiempo era joven y fuerte, y estaba Santa Fe, Chaco ya está con nosotros, Tucumán, pero teníamos centro en Córdoba y había un grupito de compañeros chicos en Buenos Aires. Y nosotros siempre entendimos este país. Este país tenés que tener fuerza política en Buenos Aires, porque el 40% de la población vive en Buenos Aires, y sobre todo en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y además, ahí está el poder político. El pobre Raúl Alfonsín lo quiso llevar a Viedma, pero no le dieron tiempo. Está en la capital, está en los medios de comunicación. Por lo tanto, para tener una fuerza política nacional hay que construirla en Buenos Aires, ¿no? En todo el país, pero en Buenos Aires. Dios atiende ahí. Está en todos lados, pero atiende ahí, como dice el dicho. Y nos empezamos a ir a Buenos Aires, una cantidad de compañeros, así como lo mandamos a Ernesto hace 20 años ya, Ernesto, 20, hace que está en Mendoza. 20 así años. como mandamos a Ernesto hace 20 años a Mendoza, ¿no? Fuimos a Buenos Aires, una cantidad de compañeros que éramos dirigentes que vivíamos en Córdoba, ¿no? Y yo fui el primero. Yo me fui en el año, a los meses de fundar el partido, año 88, me fui a vivir a Buenos Aires. Y fui con otros, después fueron yendo otros compañeros nuestros, ¿no? El Huevo Ceballos, el Yuyo, en fin, una cantidad. Algunos que quedaron en el camino. Y nos fuimos sin nada. Es decir, no es que teníamos plata, alquilamos una casa, teníamos una renta, no teníamos un carajo, ¿no? Y todos nosotros en Córdoba trabajábamos, yo tenía un buen ingreso, trabajaba en la industria gráfica, le hacía la revista al sindicato Luz y Fuerza que lo había recuperado los seguidores de Tosco. En fin, hacía la revista El Centro de Ingenieros, tenía un buen ingreso, tenía 2 hijos. Y me fui a Buenos Aires, ¿no? Dejamos y me cagué de hambre. El primer año yo vivía con un muchacho que se llama Gabriel Lerner, que hoy es secretario de Estado de Niñez, y comíamos arroz y hígado, porque hasta ahí nos alcanzaba la guita. Es decir, el partido nacionalmente hacía una pequeña polla y con eso teníamos una pequeña renta que nos permitía dedicarnos full time a construir el partido en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y fundamos el partido en la capital y lo abrimos para el oeste, después fue el Tito Borovio y abrió el sur y nos cagábamos de hambre. El Tito, por ejemplo, vivía en el local que nosotros teníamos. Teníamos un local grandecito y como no teníamos plata para pagarle un alquiler, vivía en el local, ¿no? Y vivía una buena cantidad de tiempo en el local, ¿no? Y el Huevo Ceballos, cuando se fue a Buenos Aires, se fue en el 89, 90, era abogado y se fue a vivir a Fuerte Apache, ¿no? A uno de ahí de donde Carlitos Tevez, de ese barrio. Ahí teníamos nosotros un grupo de compañeros y uno de los compañeros le dio cobijo en su casa y se fue a vivir a Fuerte Apache, era abogado, y así fuimos construyendo el partido. Es decir, eso también es una impronta de nosotros. El esfuerzo, o sea, la voluntad y el esfuerzo como parte de nuestro concepto de lo que significa la militancia política. Y así encaramos las elecciones del año 95, ¿no? Y dentro de los poquitos votos que sacamos, nosotros tuvimos un rédito político porque por primera vez aparecimos como una fuerza nacional.
para no hacerla tan larga, así transitamos toda la década del 90, ¿no? Cuando llegó De la Rúa, nosotros ya teníamos una construcción barrial significativa. Pero antes de eso, les voy a contar también otra parte que tiene que ver con nuestra elaboración política. Nosotros cuando nos fundamos, el primer congreso lo hicimos en 1990, ¿no? Teníamos la idea de que nuestro modelo de país era el socialismo tal cual lo conocíamos en el mundo, que tenía diversas formas, ¿no? No era lo mismo el socialismo de Cuba que el de la Unión Soviética, que el de los chinos, pero en líneas generales, para nosotros había que ir a un modelo socialista, ¿no? Un modelo igualitario, un modelo socialista. Ese modelo se derrumbó con la Unión Soviética, ¿no? Entre otras cosas, hay muchas razones que convergieron en eso, pero evidentemente porque no estaba maduro para el desarrollo del mundo en ese entonces. Y finalmente fue superado, digamos, por el capitalismo y entró en crisis. Por lo tanto, nosotros que nunca fuimos testimoniales, dijimos, bueno, nosotros somos socialistas, pero el modelo socialista evidentemente no hay condiciones maduras para el desarrollo del sistema socialista. Habrá que esperarlas en el mundo, pero mientras tanto hay que luchar por una sociedad mejor, lo mismo. Y no sabíamos bien por dónde entrarle a la cosa, ¿no? Porque siempre es importante que lo que motoriza a uno es una sociedad mejor, pero tiene que saber, por lo menos en líneas generales, qué significa una sociedad mejor. Hicimos el segundo congreso en el año 96, ¿no? Y en ese congreso nosotros elaboramos teóricamente que lo que se venía en la región no solo era la derrota del neoliberalismo. Escuchen, año 96, la resistencia grande en la Argentina no había empezado todavía, empezó en el 98. Pero nosotros ya la veíamos venir. Y dijimos, lo que se viene en la región son regímenes de nacionalismo popular, no socialistas, pero tampoco de capitalismo salvaje y neoliberal como el que tenemos. Vamos a derrotar el neoliberalismo y la salida tiene que ser modelos nacionales y populares que conserven una parte del capitalismo, pero donde el Estado pase a jugar un rol muchísimo más activo y francamente contrapuesto al modelo neoliberal que predominaba el mundo en ese entonces. Esa fue nuestra mirada. Por supuesto, en ese entonces el problema principal era hacerlo ganar a Menem, ¿no? Y no pensar qué íbamos a hacer después, había que ganarle a Menem. Menem en el 95, esto fue en el 96, en el 95 lo habían reelecto en primera vuelta, no era tan sencillo. Pero esa fue la mirada nuestra, ¿no? En el año 98 ganó Hugo Chávez la elección de Venezuela. Y de ahí en adelante se fueron sucediendo los triunfos al calor de la resistencia de los movimientos de masa que se nucleaban en un foro que habían convocado el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que se llamaba el Foro de San Pablo. Ahí convergíamos todos los que estábamos desplegando la resistencia en nuestra región, en Brasil, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en la Argentina, Bolivia, Colombia, ¿no? Convergíamos ahí. Esa lucha, que fue la que finalmente derrumbó el neoliberalismo, al mismo tiempo dio nacimiento a opciones políticas en el sentido que nosotros definimos en el año 96. Porque después de Chávez vino Lula, y después vino Evo Morales, y después vino Lugo en Paraguay, y vino Tabaré Vázquez en Uruguay, y después vino Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Y se abrió una nueva
en el derrumbe del neoliberalismo se abrió una nueva época en la región, ¿no? Y nosotros estábamos armados políticamente en esa dirección. Entonces, cuando llegó de la Rúa, nosotros dijimos, este gobierno es un gobierno débil, es un gobierno débil, tiene una enorme deuda externa, tiene un sistema de convertibilidad que va a hacer explotar el país si no lo sacan, y la presión de los factores de poder era muy intensa para que no lo sacaran. No sacaron el sistema de convertibilidad, efectivamente, se fue atrasando el dólar, se fueron quedando sin reserva, no pudieron pagar la deuda, empezó a explotar la resistencia. Allí, durante el gobierno de la Rúa, llevamos el piquete por primera vez a la ciudad. a Buenos Aires. Por primera vez a Buenos Aires. Ese piquete que había empezado en Neuquén, había seguido en Salta, lo llevamos a Buenos Aires con De la Rúa. Cortamos la ruta 3 en La Matanza en el año 2000, ¿no? Ese fue el momento donde los pobres se expresaron ya también en el área metropolitana de la Argentina, ¿no? Por supuesto, eso también fue el principio del fin del gobierno de la Rúa, ¿no? Que no tuvo mejor idea que llamarlo a Cavallo, ¿no?, el ministro de Economía de Menem, a que resolviera los problemas de la Argentina. Por supuesto, Cavallo, creador de la convertibilidad, en vez de resolverlo, lo terminó agudizando. No solo terminó incendiando la Argentina, sino que terminó poniendo el corralito y haciendo que la clase media lo recontraputeara de la Rúa, la clase media que lo había votado lo recontraputeara. Y en la jornada del 19 y 20 de diciembre se cayó el gobierno de la Rúa, ¿no? Sobre eso les voy a contar algo también que tiene que ver con lo que somos nosotros. La jornada del 19 de diciembre fue espontánea, ¿no? Venían sucediéndose saqueos de supermercados y una cantidad de conflictos crecientes y los sectores medios que iban a golpear la puerta de los bancos porque los bancos habían puesto el corralito y no le devolvían los dólares, ¿no? Y el amigo de la Rúa no tuvo mejor idea, ¿no?, que poner el estado de sitio. Nefasta figura para la Argentina, que nos retrotraía a los peores momentos de la dictadura y previo a la dictadura, ¿no? Entonces, espontáneamente, una parte muy grande de la sociedad, ese 19 de diciembre agarró y empezó en la capital federal, empezó a bajar de los edificios y a marchar para la Plaza de Mayo, ¿no?, a recontraputearlo al gobierno y a pedirle que se fuera. Al día siguiente era 20 de diciembre y ya la convocatoria fue más orgánica, ¿no? Ahí donde pusieron el estado de sitio, la convocatoria fue más orgánica, ¿no? O sea, había que ir a la Plaza de Mayo a repudiarlo de la Rúa. Solamente dos fuerzas políticas fuimos organizadamente, nosotros y el Partido Obrero. Todos los demás se borraron, ¿no? Fue una manifestación bien espontánea, todos los demás se borraron. Y el Partido Obrero, el PCR que hablaba de argentinazo, ¿no?, se quedó en La Matanza. Los amigos del PT se quedaron en La Matanza, donde vivía el Derete, digamos, el dirigente de ellos, ¿no? Cuando vino el argentinazo se cagaron y se fueron a La Matanza. Y así, esa es la historia. Y cuando fuimos a la movilización nos concentramos en Congreso. Algunos dirigentes progres de la CTA dijeron, va a haber una provocación, va a haber una matanza, metámonos en los locales de la CTA. Los echamos a la mierda, por supuesto, ¿no? Y el Partido Obrero estaba ahí con sus banderas, haciéndose ver, pero se quedó en el Congreso. Y nosotros fuimos la única organización que fuimos a la Plaza de Mayo con la gente, ¿no? Y ahí te mataban, o sea, ahí mataron 20 y pico de muchachos. La policía mató 20 y pico de muchachos, ustedes se acordarán de esos hechos. Bueno, en esa jornada, lo único que tuvimos organizadamente fuimos nosotros, ¿no? Es decir,
Eso somos. Para los que no conocen, porque son muy jóvenes o no militaron en esa época, eso somos nosotros, ¿no? Los que, el que ahí estuvo el Huevo, ahí estuvo Yuyo, ahí estuve yo, ¿no? Nosotros fuimos los Así más. es, Humberto. Es interesante cómo vas ensamblando la historia argentina y la historia de la lucha latinoamericana con nuestra propia historia. La verdad es que es súper rico poder escucharlo y ver cómo nos ensamblamos en la lucha estudiantil, cómo de acuerdo a los sectores, con los sectores más empobrecidos. Pero me quedo con esto de la vocación de poder, porque quizás se confunde, porque hoy en la militancia podemos encontrar, lo digo yo, por ejemplo, en el espacio más kirchnerista, que hablan de vocación de poder, pero a veces pareciera que no ven la historia, que son cortoplacistas, que se quedan en el relato, ¿no? ¿Qué es para nosotros la vocación de poder? Entendiendo esta historia que tan bien contás, cómo construirla, cómo mirarla hoy en el presente, y también diferenciándonos de la derecha que sigue creyendo que no hay posibilidad de construir un proyecto sin los sectores capitalistas o los sectores concentrados de la economía argentina, que históricamente se ha demostrado que esos proyectos son antipopulares y fracasan sistemáticamente y siguen apostando, digamos, a orientarse hacia la derecha. Pienso, por ejemplo, cuando quisimos armar la experiencia de UNEM, ¿no? Esto de seguir pensando y diseñando políticas con vocación de poder para transformar la Argentina de hoy. Más o menos me gustaría que nos puedas poner de alguna manera blanco sobre negro y diferenciarnos de estas otras opciones que dicen tener vocación de poder, pero que algunas caen en un relato que no pueden sostenerse o que no tienen un proyecto más a largo plazo, y otros que su proyecto siempre es cerrar con la derecha más recalcitrante o quienes más terminan golpeando nuestra patria, ¿no? Sí, acá en eso que vos dices de tener un proyecto de poder político, hay un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son las políticas de alianzas, ¿no? Porque una cosa es la estrategia que uno tiene como organización, cómo se mueve, qué posiciones sustenta, y otra cosa es que en sociedades como las nuestras, bien diversas, hay que tener políticas de alianzas. Y hay que aprender de Mao cuando decía que hay que tener claro cuál es la contradicción principal en cada momento, porque eso te determina la política de alianzas, ¿no es cierto? Y nosotros, en líneas generales, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90, yo creo que antes éramos medio estrechos en nuestra visión de política de alianza, era imprescindible porque teníamos que reafirmarnos nosotros como fuerza propia. Pero cuando ya fuimos una fuerza propia, digamos, con identidad propia, avanzamos a política de alianza bien flexible, porque la lucha por el poder político requiere de muchos sectores, ¿no es cierto? Y en eso hemos tenido toda la flexibilidad que hace falta. Muchas veces nos dicen, pero ustedes fueron con Pratgay, fueron con esto, fueron con aquello. La primera demostración de flexibilidad que tuvimos nosotros fue con el cura Farinero, ¿no? En el año 2001 hicimos el polo social en todo el país, ¿no? El cura Farinero era un cura, ¿no? Bastante vinculado a Dualde, además, pero un cura progresista. Y en ese proceso electoral, digamos, se presentaba el gobierno, se presentaba el peronismo y había una excelente posibilidad de meter una tercera fuerza, porque el gran desafío nuestro desde que nos fundamos hasta el día de hoy es construir una fuerza de los sectores progresistas, de los sectores de izquierda y populares en la Argentina, fuerza política que todavía la Argentina adolece en términos de una fuerza de magnitud. Y que no es ni el radicalismo ni es el peronismo, mucho menos la derecha. La derecha ha tenido la capacidad de armar su fuerza política por derecha, porque antes era solo el peronismo, el radicalismo, una pequeña derecha y una pequeña izquierda. Ahora la derecha
ha logrado armar su fuerza política y todavía nosotros estamos en ese proceso. Pero para generar ese proceso hay que acumular fuerza política, hay que tener política de alianzas. Hay que tener política de alianza determinada en cada momento cuál es la contradicción principal. Entonces, cuando nosotros hicimos la alianza del Polo Social en el año 2001, ¿no es cierto?, con un cura y con otros sectores que hasta ese entonces nunca habíamos hecho alianzas, ¿no es cierto?, fue la primera manifestación de flexibilidad en la política de alianza que teníamos nosotros. Por supuesto, desde ese entonces hasta ahora, ¿no?, los troscos, ustedes los tenían en Mendoza, ahora son más chiquitos, ¿no? Siempre dicen que eso es venderse a la burguesía y todo lo demás, ¿no? Por supuesto, el problema de los troscos, y aquí esto es interesante, es que nunca tuvieron, ni acá ni en ningún lugar del mundo, proyectos de poder. Porque los proyectos de poder requieren estrategias de alianza acorde a la etapa política que se vive, ¿no? Por ejemplo, le voy a citar 3 ejemplos de posicionamiento de los troscos. Disculpe si me hago largo, pero es interesante, porque son debates que se introducen. El Partido Comunista Chino que dirigía Mao Zedong, ¿no?, tuvo su confrontación principal desde el año 20 y pico hasta el año 37 con las fuerzas de la derecha china, con el Partido Nacionalista China y los terratenientes, ¿no? Es más, cuando hubo una revolución, una contrarrevolución en el año 27 en China, ¿saben ustedes cómo hacían andar a las locomotoras? En vez de tirarle carbón, les tiraban comunistas. Metían los comunistas y los quemaban a la locomotora, ¿no? Eso hacía la derecha china, para que ustedes tengan una visión de qué tipo de derecha era. Sin embargo, en el año 37, los japoneses invadieron China. Y en ese contexto, el Partido Comunista de Mao dijo, nosotros tenemos que hacer una alianza con la derecha, porque el enemigo principal son los japoneses. Y si nosotros enfrentamos a los japoneses eran pesados, si nosotros enfrentamos a los japoneses separados, la derecha por su lado y nosotros por la nuestra, nos van a derrotar. Tenemos que enfrentarlo en común. E hicieron una alianza con esos partidos políticos que dirigía Chiang Kai-shek, que les tiraba a los militantes dentro de las locomotoras en lugar de carbón. Pero derrotaron a los japoneses. Y después de derrotar a los japoneses, derrotaron a los fachos. Eso se llama flexibilidad política de alianza de los revolucionarios. Lo mismo hizo Ho Chi Minh. El Partido de los Trabajadores de Vietnam, en el año 45, promovió una insurrección observando la debilidad de los japoneses que tenían invadido Vietnam y tomaron el poder. Cuando tomaron el poder, los franceses, que eran los colonialistas tradicionales de Vietnam, empezaron a querer volver. Y el gobierno de los revolucionarios era un gobierno que no tenía fuerza suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer una política de acuerdos y negociaciones con los antiguos terratenientes e incluso con los franceses, con el objetivo de ganar tiempo y armarse. Cuando Ho Chi Minh hizo eso, los troquistas de Vietnam lo acusaron de ser de agente de la CIA, ¿no? Hay un afiche de la Cuarta Internacional que dice Ho Chi Minh es agente de la CIA. No sé, probablemente haya muchos acá que no conozcan a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue el líder de la revolución vietnamita, ¿no? Finalmente los franceses terminaron por invadir nuevamente Vietnam, ¿no?, un año después, en el año 46, pero ya los revolucionarios se habían logrado armar lo suficiente y fueron a la guerra con los franceses y en el año 54 los derrotaron, ¿no? Y después intervinieron los yanquis y fueron a la guerra con los yanquis, un pequeño paísito, y en el año 75 derrotaron los yanquis. A esos que conducía Ho Chi Minh, los troquistas le decían que eran de la CIA porque habían tenido flexibilidad en las alianzas. Nosotros tenemos que ser flexibles en las alianzas, siempre, ¿no? También le dijeron que era agente de la CIA Fidel Castro, pero no me voy a extender.
¿Por qué? Porque un proyecto de poder requiere tener en cuenta las alianzas y tener en cuenta qué tipo de alianza en cada momento. Es muy importante esto, porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el resto del país, lo que hacemos en Mendoza, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto político, un proyecto de poder, pero ese proyecto político, para llegar al poder, tiene que ganar en potencia, ganar en fuerza, y eso requiere de políticas de alianza y de tácticas correctas, si no, no va a llegar nunca. Pero no tiene que perder su esencia. No tiene que perder su esencia. No tiene que ser ni el trotskismo, ¿no es cierto?, que nunca llega a nada, ni tampoco aquellos que hacen alianzas y terminan de ir a la cola de los sectores que no tienen un proyecto de transformación verdadero de la Argentina. Ni una cosa ni la otra. Nosotros tenemos que tener alianza, pero tenemos que tener siempre un proyecto propio y un concepto de independencia política que nos permita acumular en ese proyecto político y no ser furgón de cola de nadie. Eso lo tienen que tener en cuenta. Volviendo a la historia del partido, se cayó de la Rúa, vino Duhalde, ese mismo que ahora anduvo por la tele diciendo que se venía un golpe, cometió el grave error político de creer que podía controlar con la represión los movimientos sociales. Y les voy a contar otra historia. Cuando vino Duhalde, Duhalde fue el que creó los planes de trabajo. No había planes de trabajo en ese entonces. Y los movimientos sociales eran muy grandes, ¿no? Y tenían una exigencia de que hubiera planes sociales y que hubiera alimentos. Los creó Duhalde como un elemento de contención de la crisis que fue muy intensa en el 2002, ¿no? Por supuesto, el movimiento piquetero, que era muy grande, frente a esa política de Duhalde, se dividió. Estuvieron los que dijeron hay que apoyar a Duhalde y estuvimos los que dijimos, bueno, pero hay que exigirle, ¿no? Uno de los que apoyaba a Duhalde era Delía, ¿no? El que ahora se come los leones crudos era Delía. Como Duhalde no respondía a las demandas de los movimientos sociales, le montamos la movilización del 26 de junio del año 2002 y el gobierno hizo todo el circo que se estaba preparando la toma del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y los mató a Costequi y Santillán en esa movilización. En esa movilización también estuvimos nosotros. Nosotros fuimos una de las dos organizaciones que impulsamos esa movilización, el Partido Obrero y nosotros. Como sucedió en el año 2001, ¿no? Por supuesto, saltó lo de Costequi y Santillán y el cabezón se tuvo que ir antes de tiempo, ¿no? Y así llegó Kirchner. Cuando llegó Kirchner, nosotros dijimos, esto puede ser el momento de una salida nacional y popular de la Argentina. O sea, ¿qué condiciones se reunían? Una derrota feroz de la derecha, el que se vayan todos, fue una derrota de la derecha y una derrota de la dirigencia política tradicional de la Argentina, ¿no? Además de los empresarios, jueces, etcétera, etcétera. Es decir, la derecha en la Argentina tenía una derrota sumamente profunda. El escenario regional era muy bueno para nosotros. Ya había unos cuantos gobiernos que estaban en los marcos de un proyecto nacional y popular. Y además, en el término económico, la Argentina estaba muy mal, pero se venía la soja. Y por lo tanto íbamos a tener nosotros un escenario económico internacional de altos precios para lo que nosotros vendíamos durante varios años. Es decir, se abrían las condiciones para un nuevo proyecto nacional en la Argentina. Nosotros inicialmente no la vimos. Hay que ser justo, 2003 no lo apoyamos a Kirchner. ¿Por qué? Porque Kirchner fue en alianza con Duhalde. Nosotros veníamos de enfrentarlo a Duhalde. Y pensamos que Duhalde lo iba a condicionar. Kirchner era un gobernador del sur,
con pocos votos propios. Ustedes saben que sacó el 22% de los votos, y ese 22% de los votos llegó porque Duhalde le puso los votos del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ganó Menem en primera vuelta, después no se presentó a la segunda vuelta. Es decir, en principio, Kirchner era un gobierno débil, no tenía gobernadores que le respondieran, no tenía diputados, senadores, y lo tenía Duhalde de aliado político manejándole la provincia de Buenos Aires. Nosotros dijimos es difícil que zafe, la experiencia argentina indica que es difícil que zafe del abrazo del oso en esas condiciones. Sin embargo, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo que no vimos es el deterioro del sistema político y que un presidente que tuviera audacia política se iba a imponer sobre todos los demás. No tardamos mucho en verlo, y el gobierno entró en conversaciones con nosotros y nosotros entramos al gobierno en el 2004, ¿no? Porque entrevimos esa posibilidad. Ahora, ¿cómo entramos al gobierno? Nosotros tuvimos funcionarios en el orden nacional, en el orden provincial, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo entramos? Siempre, es decir, con dos planteos políticos atrás de la posibilidad de la Argentina de encarar un nuevo proyecto económico y social. Había que construir un nuevo movimiento político como construyeron los radicales con Irigoyen y el peronismo con Perón, que fuera el sustento político de ese nuevo proyecto. Y dentro de ese nuevo proyecto, nosotros construir nuestra propia fuerza política, porque eso iba a ser una alianza bien amplia probablemente, y si las fuerzas más consecuentes no tenían fuerza política, lo más probable es que eso fracasara. Esos fueron los dos conceptos que tuvimos desde el principio, ¿no? Por supuesto, el proyecto de Kirchner tuvo una buena cantidad de cosas valorables, pero en esencia no tenían la voluntad política que tuvieron en su momento Irigoyen y Perón de transformar la Argentina en profundidad, para lo cual requería una nueva fuerza política. Él le llamó transversalidad, ¿no? Que fue la alianza con que fuimos en el año 2007 a las elecciones con Cristina Kirchner de candidata. Entre otras cosas, hubo varios conocidos mendocinos que participaron en ello. Julio Cobo, vicepresidente, el amigo Cornejo que apoyaba, ¿no? Y participaba, era operador político de Cobo. Es decir, era una buena alianza política, pero Kirchner no tuvo la voluntad política de transformar eso en un nuevo movimiento nacional que le diera sustentabilidad política. Porque él, en definitiva, después nosotros fuimos viendo que él no creía en esas cosas. Él creía que se podía gobernar desde el Estado, ¿no? Sin fuerza política organizada, sino manejando toda la fuerza política desde el Estado en forma radial, que es lo que él había hecho en Santa Cruz. Pero Santa Cruz es Santa Cruz y la Argentina es la Argentina. Entonces él le erró en esa lectura política. Y cuando la situación económica, la primera manifestación de error fue cuando se fue de presidente del Partido Justicialista. El Partido Justicialista era en esencia, en ese entonces, el Partido Justicialista de Menem. No había tenido ninguna renovación. Era el Partido Justicialista de Menem y Duhalde. Y él se puso de presidente del Partido Justicialista. Eso ya era un dato de que no avanzaba la construcción de un nuevo movimiento político para su proyecto de país, ¿no? Cuando tuvimos la derrota de la 125 y después la crisis internacional, el kirchnerismo mostró ahí que esa falta de proyecto de país, de construcción política, lo iba a llevar al fracaso, ¿no? Nosotros vimos eso, lo vimos durante el año 2008. Dijimos, todavía no, pero esto va a fracasar, porque ahora las condiciones ya no son tan buenas. Ya no son tan buenas. La derecha acaba de hacer un pie en el triunfo de la 125. La situación económica mundial no camina a favor nuestro si nosotros no tenemos claro a qué proyecto vamos y con
qué instrumento político lo vamos a apuntalar, va a fracasar y va a volver la derecha. Eso escribimos a principios del año 2009. Principio del año 2009. Y efectivamente fue así, porque en realidad, a partir de ese momento, la estrategia del kirchnerismo fue garantizarse quedar en el gobierno. Quedar en el gobierno, es decir, no ir forjando un modelo de país que tuviera sustentabilidad en el tiempo. Entonces, cuando mejoró la situación internacional transitoriamente después de la crisis del 2008, ¿no? Años 2010 y 2011, ¿qué hicieron? Volcaron todo al consumo y sacaron el 54% de los votos. Pero eso era insostenible en el tiempo, como se evidenció en el segundo gobierno de Cristina. Es decir, no hubo un proyecto de país para caminar paso a paso, pero sustentable en el tiempo, sino que hubo un proyecto de poder, nacional, popular, pero de poder, no de país. Y por lo tanto, la construcción política que sustentó eso no dejaba de ser la vieja política sustentando lo que ya había mostrado su incapacidad para forjar un país. Porque los gobernadores, etcétera, es más, en algunos casos hasta negociaban con sectores del PJ que eran más retrógrados que otros. Yo me acuerdo en el año 2007, que fuimos a las elecciones de gobernadores, en Salta estaba Romero de gobernador, menemista, de derecha, facho, que está corrupto, que está ahí con Cambiemos, pero que tenía voto. Y salió a disputarle a Urtubey. Y los Kirchner apoyaron a Romero. ¿Por qué? Porque priorizaban el statu quo. Priorizaban el statu quo. Ganó Urtubey, pero priorizaban el statu quo. Lo mismo hacían con los intendentes del Gran Buenos Aires. En el año 2007 le ganamos varias intendencias, pero no tuvimos el apoyo del gobierno nacional para ganarle. En líneas generales, Kirchner se manifestaba proclive a sostener el statu quo con la estructura de la vieja política, pero la vieja política no tenía un proyecto nacional nuevo. Ya lo había perdido hace rato. Entonces, nosotros vimos que el proyecto de país se terminó transformando en un proyecto de quedarse en el poder. Y el proyecto político terminó siendo el mantenimiento del statu quo. Por eso nos fuimos. Por eso nos fuimos, ¿no? Y nos fuimos al llano y desde ahí la remamos, porque a nosotros no nos... Yo le dije, nosotros somos ofensivos, ¿no es cierto? No nos iban a correr con que a la izquierda de Cristina estaba la pared y con que ese era el mejor gobierno del mundo. A nosotros no nos iban a correr con eso. Y cuando vimos que la pobreza se manifestaba y crecía nuevamente en el segundo mandato de Cristina, le pusimos barrio de pie en la calle también, ¿no? Y vino Bernie y no, ese Bernie que ahora está en la provincia de Buenos Aires, el secretario de Seguridad de Cristina, y nos llevó detenidos los compañeros, dos colectivos de compañeros y compañeras a Campo de Mayo. Miren qué señal emitió Bernie, a Campo de Mayo, ¿no? Y nunca dejamos de decir que la corrupción era una desgracia desde el punto de vista de un proyecto progresista. Nunca nos callamos respecto de eso, ¿no? Porque, bueno, porque eso es lo que tiene que ver con la esencia nuestra. Más allá de que siempre le reconocimos las cosas que hicieron bien. No íbamos a estar en contra de la nacionalización de la FJP, más allá que le hicieron cuando se quedaron sin guita y no antes. No íbamos a estar en contra de la nacionalización de YPF, más allá que le hicieron cuando el agua le llegó al cuello y nos quedamos sin autoabastecimiento petrolero y había que haberle hecho 5 o 6 meses antes, ¿no? Pero le apoyamos, por supuesto, todas esas medidas, como no se las vamos a apoyar. Nosotros creemos en esos proyectos. Lo que no vimos ahí ya un proyecto de país. Ahí vemos algunas medidas aisladas y otras bien complicadas, ¿no es cierto? Y allí nos fuimos al llano y a pelearla. ¿Con qué lectura? Con que el gobierno de Cristina iba a fracasar y iba a venir la derecha. Esa fue la lectura que tuvimos, la hemos escrito, no es que se las digo ahora, la hemos escrito. ¿Y qué hacíamos nosotros frente a esa situación? Nosotros dijimos, hay que tratar que no venga la derecha. Hay que tratar de encontrar una salida relativamente progresista, pero que no sea la derecha, porque la derecha va a destruir el país. Y el rumbo que llega el gobierno de Cristina Kirchner va a favorecer la llegada de la derecha.
Y por eso hicimos alianzas como las que hicimos con Prat-Gay, Prat-Gay y Pino Solana, y no es que era Prat-Gay nomás, era Pino Solana, un sector en UNEN en el año 2013. Y por eso impulsamos UNEN en el orden nacional, porque ¿cuál tenía que ser la estrategia de un proyecto progresista frente a una situación que se encaminaba a que la salida la ponía a la derecha? Esa tenía que ser, porque ese proyecto que estaba en el gobierno, aunque durara los años que duró, estaba fracasado y le iba a abrir la puerta a la derecha. Y nosotros dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con la derecha. No estamos de acuerdo con la derecha. Hay que tratar de buscar una salida, aunque sea transitoriamente, que no sea de derecha. Y por eso impulsamos UNEN en el orden nacional. Por eso impulsamos UNEN. Por supuesto, la derecha fue más fuerte que nosotros, ¿no es cierto? Fue más fuerte que nosotros, y porque el kirchnerismo se dedicó a esmerilar las posibilidades de una fuerza política que en muchos casos les tocaba a ellos el flanco izquierdo. Entonces la derecha nos rompió UNEN, ¿no? Y el amigo Sáenz y la amiga Carrió operaron por líneas interiores y bueno, y se nos enfermó Hermes Wiener, que era un candidato fuerte que teníamos. Por eso hicimos nosotros el FAP en el 2011, porque nosotros, no porque el FAP estuviera a la izquierda de Cristina, ¿no? En algunas cosas estaba a la izquierda, en otras no. En algunas cosas era más moderado y en otras cosas estaba a la izquierda. Ahora, era la posibilidad de una salida que no fuera a la derecha. Construir el FAP frente al fracaso inevitable del kirchnerismo era construir una salida que no fuera a ir a la derecha. Lo mismo hicimos con UNEN. Lamentablemente la derecha fue más fuerte que nosotros y llegó la derecha. Y llegó la derecha, pero no llegó porque nosotros impulsamos esa política. Llegó porque el kirchnerismo fracasó en la posibilidad de llevar adelante un proyecto nacional, popular, de izquierda sustentable, con un fuerte movimiento político lo sustentara, que fue el motivo por el cual nosotros nos fuimos en su momento. Y así llegó la derecha. Y cuando llegó la derecha, ¿no es cierto?, hubo algunos sectores progresistas que coquetearon con la derecha, ¿no? Algunos sectores progresistas coquetearon. Nosotros siempre hemos sido muy claros, nosotros estamos en contra de la derecha, en contra de los proyectos neoliberales. Desde siempre estuvimos en contra del menemismo los 10 años de gobierno, estuvimos en contra de la Rúa, repudiamos la dictadura militar de Martínez de Oz y estuvimos en contra de Macri. Y enfrentamos a Macri durante todo el proceso. Porque eso tiene que ver con la génesis de lo que nosotros somos. Somos una fuerza popular, progresista, con un proyecto de transformación en serio de este país, con un espíritu fuerte de ofensiva y de disputa de poder político. Y vamos moviéndonos en cada coyuntura política, acorde a lo que la coyuntura política indica, pero nunca vamos a estar con la derecha. Nunca vamos a estar con la derecha. La contradicción siempre en este país es con la derecha, es con los ricos. Son los culpables de 40 años de retroceso nacional. Esto es así. Eso vale para la nación y vale para las provincias. Nosotros podemos tener mucha flexibilidad en los acuerdos provinciales, pero siempre vamos a hacer acuerdos con los que llevan adelante una provincia mejor, no una provincia peor. Nosotros nunca estamos de acuerdo con los que llevan adelante una provincia peor, ¿no es cierto? Nuestras políticas de alianza tienen que ver con hacer provincias mejores, con evitar que en las provincias aterricen la derecha en los gobiernos. Es una política absolutamente consensuada dentro de este partido. Por eso tenemos la flexibilidad que tenemos. ¿Qué nos da la capacidad a nosotros de tener la flexibilidad de una política de alianza diversa en el orden nacional, al menos mientras no vuelva a existir un proyecto nacional de peso que nos homogenice nacionalmente, que es lo que no ha existido desde el año 2009 con el kirchnerismo hasta la fecha? Hace 11 años que no tenemos un proyecto nacional fuerte. Tuvimos un proyecto progresista con el FAP, ¿no? Y nos organizamos, pero ya requería flexibilidad política, ahora mucho más. Ahora, ¿qué es lo que nos permite a nosotros como partido tener esa flexibilidad política?
que nosotros somos sólidos ideológicamente. Nosotros sabemos a dónde vamos. No somos trotskistas ni vamos a la cola de nadie. Tenemos proyectos políticos, tenemos ideología y tenemos fuerza organizativa. Por eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de ser flexibles en nuestras estrategias provinciales. Pero nunca nos van a ver con la derecha. Nunca nos van a ver con la derecha. Que Cornejo haga algunas declaraciones de mierda por ahí, no inhibe que su gobierno fue un buen gobierno. Fue un buen gobierno, por eso estuvimos con él. Y si no, hubiéramos estado en contra de él y lo hubiéramos cagado a pedrar a la casa de gobierno, como hemos hecho con otros gobiernos. Esto es así, ¿no es cierto? Eso es lo que, pero lo que nos permite tener esa flexibilidad táctica indispensable para una fuerza política como la nuestra es que somos fuertes ideológicamente. No nos confundimos nunca en ese terreno. Eso lo tienen que tener en cuenta ustedes. Pero esas alianzas, como las que tenemos en Mendoza, en el gobierno, como las que tenemos fuera del gobierno en San Luis, como las que hemos tenido en el gobierno en Salta, las que tenemos en Chaco, etcétera, etcétera, siempre tienen como objetivo, en primer lugar, que esas provincias sean mejores y no peores, mejores desde un concepto de las mayorías y de la mayoría popular. En segundo lugar, que signifique acumulación política de nuestro proyecto nacional, popular, progresista de esta fuerza política. Si no significa acumulación política, no sirve. No sirve. Es tan malo irse a lo testimonial como estar en un marco de alianza que no nos permita acumular políticamente. Eso lo tienen que tener. Para eso nosotros tenemos que tener siempre organización y política independiente, ¿no? Y en muchos casos no nos tenemos que quedar callados, aunque nos genere problema y quilombo dentro de la alianza, porque eso hace a la esencia nuestra. Y siempre tenemos que construir el partido y tenemos que construir nuestras organizaciones sociales y formar nuestros dirigentes públicos y tener la capacidad de tener autonomía política aún en el marco de alianza. No tenemos que, para nosotros es muy importante tener representación legislativa, tener representación en los gobiernos progresistas, porque eso nos permite acumular políticamente. Pero no puede ser un elemento que nos meta un corset político e ideológico. Eso lo tienen que tener bien presente, porque tiene su riesgo esa alianza. Y la forma, todo tiene su riesgo. Y la forma de abordar esos riesgos es firmeza política, firmeza ideológica, autonomía política, ofensiva política. Ese es el camino. Y construcción política. Eso es lo que tenemos. Hace mucho tiempo que nosotros tenemos esa flexibilidad política. La empezamos allá con el kirchnerismo, ¿no? Con el kirchnerismo la empezamos. Nosotros con el kirchnerismo formamos parte del gobierno de Tucumán, formamos parte del gobierno de Salta, formamos parte del gobierno de Río Negro, formamos parte del gobierno del Chaco, formamos parte del gobierno de Corrientes, formamos parte de muchos gobiernos. Y eso fue muy importante para nosotros en la construcción política. Cuando nos tuvimos que ir, nos fuimos de todo. No se quedaron los dirigentes nuestros agarrados del sueldo y del lugar. Nos fuimos, ¿no? Y cuando pudimos volver a otro gobierno, volvimos, porque es muy importante para la construcción política. Siempre y cuando tengamos presente que somos un partido con identidad propia, con presencia propia y con ideas propias, que siempre hay que ir construyendo, porque ese partido es el que nos va a servir en la disputa del poder político indispensable para la mayoría, en el orden nacional y en el orden provincial. Bueno, impecable. Impecable. La verdad es que has hecho un recorrido histórico interesante y nos volvés a remarcar lo que somos y bueno, y creo que esto afianza la confianza en seguir construyendo este partido hermoso que nació hace ya varios años, que tiene su historia, que tiene su impronta, que tiene su esencia y que la ratificamos en nuestro día a día, en cada acción que llevamos adelante, ¿no? En cada olla popular, en cada gestión de gobierno, en cada ordenanza municipal donde hemos logrado que hayan concejalas del partido. Seguimos construyendo Libres del Sur porque, bueno,
como vos bien decís, nacimos para unir y bueno, y luchamos para vencer, ¿no? Ese espíritu creo que es lo que nos identifica y estamos absolutamente orgullosos de construir esta organización y orgullosas y también muy orgullosas de vos. Pela, yo sé que no es que te tratemos de viejo, pero no es eso, Déjame hacer, es un orgullo. no me alabé y déjame hacer un agregado Dale. para lo que se viene. La Argentina va a tener una situación contradictoria. Por un lado, va a tener una situación económica muy difícil, ¿no? Por varios años. No es solo la Argentina, es el mundo, pero la Argentina en particular, que viene de la destrucción a la que lo sometió el neoliberalismo de los años de Macri, va a tener una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja en términos de pobreza, en términos de desempleo, en términos de marginalidad, ¿no? Y no hay ninguna salida rápida, ¿no? Hay salidas lentas. Y si llega a la derecha no va a haber salida, va a haber más involución. Pero hay, en principio, la otra cara es que existe la posibilidad de una salida lenta, ¿no? Porque, bueno, porque tenemos un gobierno que, por lo menos de palabra, ha enarbolado un proyecto progresista y ojalá también, por lo menos en algunos hechos, lo pueda materializar, ¿no es cierto? La Argentina hoy está, a diferencia de los años anteriores, digamos, ¿no? Donde se amacaba entre la derecha y un proyecto fracasado como el del kirchnerismo, y por eso nosotros buscamos la tercera vía, hoy se amaca entre la derecha y un proyecto difícil, pero que no está fracasado, y que es bueno apuntalarlo. Entonces, lo que se viene es una puja fuerte entre la posibilidad de un proyecto nacional o la involución a una nueva ronda de neoliberalismo en la Argentina. Eso es lo que está planteado en el tiempo por venir. Nosotros hemos decidido apoyar la posibilidad de que haya un nuevo proyecto nacional en beneficio de la mayoría, aunque la salida sea lenta, aunque se vuelva sustentable en el tiempo. Esa es nuestra posición, ¿no es cierto? La hacemos sobre una idea de que no es descartable tampoco que este gobierno, que tiene muchas debilidades políticas, ideológicas, pueda fracasar, no porque la derecha es fuerte, en cuyo caso lo vamos a apoyar lo mismo, porque en realidad el problema es que la derecha es fuerte, sino por sus propios errores, como ha sucedido con otros gobiernos. Por ejemplo, le pasó a Alfonsín. Es decir, Alfonsín llegó con un contexto de apoyo enorme, pero sus propias debilidades, ¿no?, lo llevaron en definitiva a un fracaso. Nosotros no vamos a acompañar al gobierno de Alberto Fernández al cementerio. Si va al cementerio, no por fortaleza de la derecha, sino por sus propias políticas, ¿no es cierto? Entonces, pero sí lo vamos a apoyar para que predomine sobre la derecha. Pero nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista, nuestros propios, que en algunos casos contactan con algunos posicionamientos de algunos sectores del gobierno, en otros no, ¿no? Nosotros hemos fijado posición sobre cómo negociar la deuda externa, no fue exactamente lo que era conveniente, tampoco fue tan malo. Nosotros fijamos posición sobre qué había que hacer en el caso de Vicentín, se optó por otra salida, por errores políticos que lo llevaron a posiciones de debilidad. Hemos planteado la importancia de meter un impuesto a la riqueza, todo indica que lo van a poner ahora. Hemos planteado que tiene que haber una reforma impositiva que apuntale la posibilidad de un proyecto nacional. Tenemos un planteo de que hay que fortalecer el Estado. En las palabras del gobierno sostiene lo mismo, habrá que ver si lo sostienen los hechos. Es bueno lo que ha hecho respecto de las telecomunicaciones. Hemos planteado que no tiene que ajustarse tanto a lo que dice el Fondo Monetario Internacional y tiene que poner más plata en los sectores más humildes que están muy mal.
nos hace no mucho caso y por eso nos movilizamos hoy. Es decir, nosotros apoyamos este gobierno, apoyamos la posibilidad de una salida, de un nuevo proyecto de país con perfil y fuerza propia. Y tenemos que acumular fuerza propia. Es muy importante, porque ese gobierno es un gobierno de alianzas diversas, con sectores que están más a la izquierda, otros más al centro, otros más a la derecha. Habrá que ver cómo en una situación tan difícil predomina. Nosotros tenemos que acumular fuerza política. Tenemos que acumular fuerza política en el territorio. Tenemos que acumular fuerza política en los jóvenes. Tengan en cuenta, nosotros tenemos una experiencia hecha de que en momentos como estos son los jóvenes los que toman las banderas. Nosotros tenemos que contactar con la juventud y darle un cauce organizativo como logramos hacerlo en los 80 y en los 90. Tengan en cuenta eso, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que acumular fuerza política y tenemos que acumular fuerza electoral. Es muy importante nuestra intervención electoral. Tenemos un escenario de mucha dificultad, pero tenemos un partido fuerte y tenemos organizaciones sociales fuertes, tenemos Mumalá, en un momento donde la lucha por los derechos de la mujer se ha incrementado fuertemente, no solo en el aborto, sino en toda la área, y un gobierno que ve la misma sintonía que nosotros. Hay que fortalecer la participación, así como la participación de la juventud es fundamental, la participación de la mujer en lo que se viene es fundamental. Los pobres, la mujer, la juventud, tenemos que despertar esa participación, porque eso es lo que no hizo Kirchner, y por eso su proyecto nacional, a pesar de tener mejores condiciones, se debilitó. Nosotros tenemos que apuntalar eso, porque un proyecto nacional en estas condiciones tan difíciles, si no tiene mucha fuerza política y social, no va a poder predominar sobre la derecha. Hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros tenemos que llevar adelante esa estrategia. Las tenemos que terminar de elaborar, ya la estamos discutiendo, pero ese es el rol nuestro en los años que vienen. En el orden nacional, en el orden provincial, es muy importante tenerlo en cuenta. Dale, ahora sí, dale, Silvina, sin alabarme, dale. Dale, bueno. Hay varios, yo no te voy a alabar, pero bueno, la gente, los compañeros y las compañeras dicen: Alejandro Letana, confianza en la fuerza propia que construimos, coherencia ideológica y decisión política para disputar poder. Repite el Pancho: nacimos para unir, luchamos para vencer. Se prepara Patria Libre, se prepara, cantan por ahí, grande Tumini. Creo que, bueno, en general la participación se ha mantenido. Me parece que ha sido súper interesante poder escucharte hoy. Seguramente queremos seguir indagando, yo particularmente para seguir pensando, pero bueno, porque con esa energía creo que tenemos que seguir pensando que tenemos una historia y que construimos un partido que, bueno, que quiere transformar efectivamente la realidad, siempre vinculado a los sectores pop. Y bueno, me parece que tener tu palabra y poder escucharte tan atentamente como pudimos hacerlo hoy, ya el tiempo es un poco largo, pero bueno, es un placer escucharte, es realmente un placer escucharte. Así es que de mi parte y de parte creo que de todos los compañeros y compañeras y compañeros, te damos las gracias por este espacio, por este tiempo y bueno, seguiremos construyendo esta organización tan hermosa. Bueno, por supuesto le agradezco profundamente y le dejo un mensaje. En estos años por venir, y esto es responsabilidad de ustedes, porque yo ya soy grande, esto es responsabilidad de ustedes, tenemos que construir una gran fuerza política progresista, popular, de izquierda, en la Argentina. Ese es el desafío. Los dos grandes movimientos tradicionales están agotados como instrumento de transformación. La derecha ha logrado construir su fuerza política, pero en función de los intereses de la minoría. Nosotros nos cabe esa responsabilidad. Hubo intentos
previo. El partido intransigente en los años 80 fue un intento de eso. El Frente Grande en los años 90 fue un intento de eso, pero su dirigencia no estuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que ser los que logremos plasmar esa construcción política. Después tendremos todas las alianzas que hagan falta, pero nosotros necesitamos dotarle al campo popular de una fuerza progresista, de izquierda, consecuente, coherente en la Argentina, porque eso es lo que puede sostener un nuevo proyecto nacional en Argentina, si no, no lo vamos a ver. Bueno, y les agradezco profundamente, ese es el desafío que tenemos, el desafío de todas y de todos ustedes, sobre todo la dirigencia nuestra actual, que es muy joven, y que sobre ella va a recaer esa responsabilidad en los tiempos por venir. Muchísimas gracias y bueno, una alegría verlos aunque sea en forma virtual. Muchas gracias. Bueno, chao. Nos vemos. Que no vengan a ver, que no vengan a ver, el aguante que quiere sobre de pie. Eso. Un abrazo, pelado. Abrazo, chao, chao. Grande, pelado. Grande pelado. Claro.